Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy. Camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy. Camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de color. Tucuy, tu cuerpo limpio. Camino a la transformación. Muy buenos días del tercer día para todos los que nos acompañan siempre en este maravilloso programa de Tucuy, Camino a la Transformación. Un abrazo para todos ustedes, para todos los que están en Sudamérica, para nuestra hermana de Chile, un saludo grande para Francisca, para todos los que nos han escrito por interno, los que nos han dejado mensajes, preguntas, que también vamos a ir en el proceso de los días clarificando y entregando respuestas en este mecanismo, en este conocimiento que viene de las estrellas, para esa transformación en la cual en este pequeño espacio pregonamos un gran cuerpo humano con un corazón grande de entregar esta esperanza. Muchas gracias por estar allí siempre, como todos los viernes. Gracias a Más que una Radio. Gracias a todos ustedes. Y hoy, como siempre, estamos acompañados y está Verónica desde Neuquén. Un abrazo grande, mi hermana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a Jordana, a Carlos, Más que una Radio. Qué bueno volver a reencontrarnos en este espacio, en este sitio para compartir. Así que bueno, a disposición ahora para comenzar nuestra charla. Muchas gracias, Vero. ¿Cómo está el clima por allá? Por acá en Buenos Aires les cuento que está haciendo calor y dicen que esto no baja, recién arranca. Bueno, es parte de la transformación. El planeta también se transforma. Y por eso el ritmo de la canción, ¿no, Vero? Vamos con ritmo y alegría a un nuevo amanecer. No vamos tristes. Triste va aquel que le gusta el odio, el fastidio, el enojo. Ese es el que no quiere soltar esto. Pero aquel que quiere algo bonito, algo de alegría, algo de vida, de amor, de unidad, ese va contento, como la canción que hizo Miguel, un gran hermano, y también un gran saludo para él en Córdoba. Bueno, el tema de hoy que nos proponemos entregarles a todos ustedes es el ritmo del palpitar. ¿Verdad, Vero? Sí, así es, mi hermano. Para empezar a comprender qué es ese palpitar, comprender de dónde viene, qué es, qué nos trae a nosotros, ¿no? En estos tiempos, ese palpitar. Entonces, ¿qué te parece si para poder comprender y dimensionar un poco más de ese palpitar, tendríamos que ir de dónde viene? Tendríamos que hablar del verbo. Y para eso, ¿qué más claro
que tomara Juan, la primera de Juan, que nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ese palpitar viene de allí, ese verbo que aquella canción que hizo Arjona, tal vez no comprendida, ni dimensionada de lo que estaba entregando. Es verbo no sustantivo, dice. Por eso es que el corazón de nosotros se conecta, pero ahora buscamos conectarlo con ese pálpito, pero con conciencia. No que sean como atisbos, sino que sea una constante de eso. Tomando ese inicio, ¿qué te parece? Podemos dilucidar que ese verbo es el que sostiene toda la creación. Es la luz, dice, es la luz de la vida, es la luz de los hombres. Entonces que ese ritmo de palpitar procede desde esa preexistencia, desde esa inmedible e incomprensible todavía para el hombre de esta tierra, porque está fuera de tiempo, está fuera de nuestro alcance de dimensión, aún más para aquel que está metido en el marasmo de desconexión del pálpito, podríamos decirlo así, de este pensamiento de materia, de enojo, de división, de todo eso. Si vamos también al libro secreto de Juan, eso está allí, ustedes pueden entrar en las redes sociales. Nosotros hablamos de un conocimiento que viene de las estrellas, pero el conocimiento está allí, solamente que nadie lo ha tocado. Dice que Él es inmedible, dice que Él es insondable, dice que Él es inconmensurable, es inobservable, inexpresable, innombrable, es la luz inconmensurable, es inmedible. ¿Cómo lo podemos medir? Siendo que fue que creó todo. Quiere decir de que ese pálpito supremo está allí. Por eso Él dice que habito en tus corazones, aunque no me sintáis, porque en Él nos movemos y somos. ¿Verdad, Vero? Sí. Entonces podemos decir que ese palpitar es vida. Y que así como con todo lo que decías y traías, entonces podemos también decir que ese palpitar es ley. Es la ley que rige la existencia de los universos, de las humanidades, de la naturaleza. Y bueno, mientras armaba el estudio hoy, pensaba y me llevé a una memoria que fue cuando escuché por primera vez el pulsar del latir de mi hija en la primera ecografía que le hicimos. Y es algo que sinceramente no se puede expresar con palabras. Es algo que ya excede a una explicación razonativa, ¿no? Una explicación que uno pueda ya como darle un acontecimiento científico, porque va más allá de eso, sentir el latir de tu propia creación, de tu propia hija. Y recuerdo que fue algo como muy grande por dentro, que se manifestó una emoción libertaria, vamos a decirlo así, pues una alegría enorme, sentir ese corazoncito que pulsaba como una máquina, fue tremendo. Y entonces lo llevaba a ese gran pálpito de nuestro Padre, que en sus pulsares fue creando todo, y en esa propia y misma creación también nos contuvo a nosotros. Entonces yo también considero que ese palpitar puede tomarse como una fuerza, como la misma fuerza de creación que impulsa esa vida. Así es, mi hermana. Entonces, de esa manera podemos comprender también, y tú tocaste una palabra que es ley, pues todo es leyes. Las leyes las contiene el hombre. Por eso el verbo, aquel lugar, fuerza de creación de donde proviene ese pulsar y palpitar, tiene 7 leyes, por ejemplo, siendo que tocarlas es muy profundo y es muy largo. Pero él habla, por ejemplo, de que el pálpito del corazón del Altísimo, sin nombre y sin fin, es un espíritu reloj, el verbo de Dios,
el principio de Dios. Es su permanencia en su creación. Habla de 9 superuniversos. Así va yendo en 7 palpitares a través de lo que son los superuniversos, universos, supergalaxias, galaxias, sistemas solares, planetas y el hombre. Quiere decir de que de esa manera ese pálpito se va expandiendo a través de todo lo insondable del espacio, podríamos decirlo en cierta manera. Quiere decir de que allí el pensamiento del hombre deja de ser como un monoambiente, como una habitación. El pensamiento del hombre se abre a aceptar y entender y comprender de que el planeta no es solamente lo único que existe. Si el Padre Eterno se expande a través de todo eso, lo insondable de su creación, ¿cómo podemos pensar de que estamos solos? Si su primer pálpito envía la permanencia donde Él permanece y sostiene su creación, y va hasta el hombre, hasta el corazón tuyo y mío que nos escuchas, el tuyo, tu corazón, Berito, el de tu hija cuando escuchaste ese pálpito, ese movimiento de sístole y diástole. De esa manera es como que el Padre estuviera hablando, y así se expande. Y gracias a su permanencia es que también nosotros permanecemos con vida, tal vez en inconsciencia, tal vez sin comprender, pero sin embargo permanecemos con vida. Es de esa manera y mecanismo, con unos códigos de creación. ¿Verdad, Vero? Así es, entonces podemos decir que todo tiene una armonía, que todo fue creado en un tiempo, en un momento dado, en un orden, ¿sí? Porque vos bien lo mencionabas al principio, en el principio del verbo. Entonces quiere decir que había algo más antes de que el Padre se facultara a sí mismo, más allá de que él ya se sentía, ¿sí? Pero había algo que en esa quietud estaba vamos a decirlo así, por implosionar, por empezar a moverse. Entonces, como bien decía, yo siento que ese verbo es una fuerza, es un movimiento que genera vida, ¿no? Y todo tiene que tener un molde, todo tiene que tener un orden. Entonces, cuando el Padre se siente a sí mismo, pero antes pensó en ese motor, en ese palpitar, fue eso ese movimiento del pulsar, como yo así sentí el corazón de mi niña, que incluso cuando se engendra la vida, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, lo primero que se forma, ¿cuál es el primer órgano que se forma? El corazón. Entonces, así también en la creación, como es en lo micro, en lo macro, se crea ese corazón que contiene ese palpitar, esa fuerza, es el molde. Y que no vamos a hablar, digamos, no podemos tocarlo como el corazón que ya conocemos, que es el corazón de carne. Estamos hablando de algo que, como bien vos mencionabas, mi hermano, hay cosas que nos exceden de nuestra razón, porque toca otras dimensiones, que son más bien desde las espirituales, desde el espíritu que somos, ¿sí? Entonces es importante mencionar ese molde también, porque es ese gran corazón que comenzó a pulsar en aquel tiempo donde el Padre también se faculta y donde comienza a manifestarse la vida. Berito, dijiste donde comienza a manifestarse la vida. Entonces, si estamos hablando del ritmo del palpitar, y ya comprendemos de que ese pálpito viene de ese verbo, y que ese verbo se manifiesta a través de un pálpito, a través de todos los soles, vamos a decir así, porque hay soles. La ciencia lo ha descubierto. El sol de nosotros pasa a ser un granito de arena. Si dijimos que el pálpito del Padre Eterno, el verbo, tenía 7 pulsares, 7 leyes, siendo la primera su permanencia, y así a través de 6 más hasta la primera, que es el corazón de nosotros, el hombre, que sella, dice, los segundos incontables, el espíritu que sella, porque nuestro corazón en su pulsar nos
lleva a una dimensión de un plano de ascenso espiritual. Para verlo o comprenderlo de una manera más fácil y práctica, el sol, ¿qué es lo que hace? El sol sale todos los días. El sol ilumina a todos, da calor, da energía, da información porque lo que emite también es vida. Allí podríamos decir que es una manifestación entonces. Tiene una permanencia. No es que el sol dice, como tú eres delincuente, yo a ti no te alumbro. Como tú eres político, yo a ti no te alumbro. No, el sol es consecuente. Consecuente consigo porque es consciente del portento de donde él viene, entonces ejecuta su propia identidad y creación. Es muy simple y lo vemos todos los días. El sol es eso. Vendría a ser la manifestación de la vida. Pero ese sol que sostiene esta humanidad y otras, vamos a ser nosotros también. Y hoy estamos manifestándonos. Manifestándonos porque eso nos traía el Cristo. Jesús no es que vino acá de paseo, ni vino de tour a conocer el planeta Tierra, que no tengo nada que hacer y me voy a ir a visitar la Tierra, a ver qué están haciendo. No, Él vino a dejar una enseñanza. Entonces vino a dejar cómo es el verdadero Dios, para que en este tiempo se decodifique a través de tu palpitar, con tu pensamiento, qué es lo que nos hicieron pensar. Porque no venimos del Big Bang, ni venimos del mono, porque yo no he visto ningún mono hoy que vaya a una escuela. Entonces muchas teorías inconclusas. Habla Benjamín Solari Parravicini, que es un hombre, un profeta podríamos decir de estos tiempos. Quiere decir que la manifestación, ¿cómo se manifestaría el verbo? ¿Cómo se manifiesta el Padre entonces? Bueno, Jesús lo dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Quiere decir de que eso que tú sentiste con tu hija, Berito, allí hay una manifestación. Y para todos ustedes que tienen hijos, allí hay una manifestación. ¿Cómo se manifiesta entonces la vida? Es muy simple ver cómo se manifiesta el Padre. Escuchar el trinar de las aves, de los pájaros. El comer una fruta. El comer una fruta es la condensación de toda esa energía e inteligencia en una fruta. Allí está entonces esa manifestación de ese verbo hecho carne, para que sea servido para el hombre, para que se alimente, ¿verdad? Así es, totalmente. Y voy a compartir algo que me estás dando pie y que hay como mucha reflexión y mucha inteligencia en eso. ¿Se me escucha bien o hay un poco de interferencia? Bien. Hace unos días atrás hablaba con una hermanita del conocimiento y a ella le gusta mucho la huerta, sembrar, cultivar. Y bueno, acá en Neuquén hubo un momento, porque así está el clima, donde hizo muchísimo frío. Bajó la temperatura muy bruscamente y eso generó heladas y muchos de los frutos o cultivos se echaron a perder. Y ella manifestó en algún momento en que se había sentido como muy triste porque eso estaba floreciendo, estaban creciendo sus plantas y esta helada realmente arrasó y según ella lo que vio mató a varias plantas, ¿no? Hace 2 días atrás volvemos a retomar y le pregunté cómo estaba esa huerta. Y me manifestó muy feliz que estaban volviendo a brotar, que estaban creciendo nuevamente, que todo lo que de alguna manera se había quemado con el frío se estaba cayendo, pero estaban brotando las nuevas plantitas. Y eso me llevó a esta reflexión, ¿no? Que como bien vos decías, lo nombrábamos anteriormente, desde lo micro a lo macro, ¿no? Cómo esa fuerza en la naturaleza revive por sí misma. Cómo esa fuerza cómo esa naturaleza contiene esa fuerza de inteligencia para volver a surgir a la vida, porque no necesita la mano del hombre, simplemente ella es y se manifiesta.
Y pensaba en esto, que como vos decías, somos un todo, un gran todo, porque venimos desde ese mismo lugar, desde ese mismo palpitar. El Padre cuando se faculta a sí mismo, ese mismo pulsar que él sintió, lo manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces pensaba en esa fuerza de la naturaleza, que es la misma genética que contenemos por dentro, que es la misma esa fuerza que contenemos por dentro. Y yo pensaba cómo la naturaleza te enseña, ¿no? Porque se levanta, surge nuevamente de esas adversidades. ¿Cómo no nos vamos a poder manifestar nosotros nuevamente? ¿Cómo no vamos a poder resurgir de las adversidades que nos acontecen? De esos ataques que tenemos, de esas batallas que por ahí nos sentimos decaer, nos sentimos como ya estamos abatidos, pero tenemos esa inteligencia, tenemos esa fuerza que tiene el mismo origen de la naturaleza, que tiene el mismo patrón. Entonces, ¿de qué, digamos, cuál sería el paso a seguir? Reconocerlo, sentirlo, porque, mi hermano, si uno no siente y no se abre a sentir, podemos decir muchas palabras bonitas y quedar ahí simplemente. Pero todo eso se siente, como bien vos mencionabas. Yo el corazón de mi hija, cuando lo escuché, lo sentí, y no puedo transcribirlo en palabras, porque es un sentimiento, es algo que se lleva por dentro, que vive por dentro, y que es difícil expresarlo, o por ahí uno lo expresa y hay como que sentís que no califica del todo la sensación que te da. Entonces, esto, como un pasito, digamos, como para comenzar a dimensionar este palpitar, es comenzar a abrirnos a ese sentir. Hunat Kuk, que es, los mayas le llamaban así, al gran dios, sol, o al gran creador de todo. Si recordamos todos nosotros y todos los que están escuchando, hace muy poquito tiempo hubo que supuestamente se terminaba el mundo, ¿recuerdan? El mundo se terminaba, el planeta iba a terminar, inclusive hubo muchos suicidios y demás. Gente se iba a hacer como ofrendas, cosas, creencias, a hacer ritos como para recibir, no sé, cosas extrañas. Eso fue en el 2012. Pero eso no se comprendió, lo que ocurrió allí. Lo que ocurrió en ese periodo era que se cerraba una etapa, un periodo de tiempo, donde todo el mundo, todo el planeta Tierra, que vivía en destrucción, todo ese proceso iba a terminar. Es por eso que al principio les decíamos que aquí en Tucuy, camino a la transformación, vamos con alegría, porque es algo muy de mucha felicidad, yendo hacia ese nuevo amanecer. Entonces lo que pasaba, o lo que pasa, es que ese sol central de la galaxia, el Hunat Kuk, emite un pálpito, que es el verbo. Un pálpito de una sincronicidad solar a través de como una onda que se expande, pero en una dimensión supremamente grande, supremamente más allá de nuestro pensamiento. Es como si nosotros soltáramos una gota en un lago y vemos cómo se expande. Imagínense que hay soles y los soles van expandiendo la misma frecuencia de vida, de ley y de continuidad para sostener todo lo insondable de la creación. Todo lleno de vida, de planetas, de pequeñas semillas. Toda esa maravilla. Para que empiece a germinar y a crecer en este proceso de ascenso. Porque así como tu hija Vero y otros que tienen hijos van sintiendo conforme van creciendo, van cambiando, pero va siendo guiada por un padre con valores y principios. Nuestro pálpito se quiso cambiar la frecuencia, vamos a decir así. En nuestro pálpito se quiso cambiar la frecuencia por otro pálpito, por otra vibración, por otro ritmo.
pero a nosotros no nos gustaba ese ritmo. Algo no nos cerraba. Y en este tiempo comprendemos y entendemos por qué no nos cerraba. Claro, porque el mal no está en nosotros, la vida está en nosotros. Es muy simple, otro ejercicio. Si tú alguna vez has visto algún accidente o has tenido algún incidente, no has tenido una reacción de resguardo para contigo, de cubrirte para ti, ¿y eso de dónde surge? ¿No quieres proteger la vida entonces? No es que no te interesa, es porque quieres resguardarte. ¿Qué quieres proteger? Tu vida. ¿Y eso de dónde florece? Ahí hay una inteligencia entonces. Ahí hay una inteligencia que germina. Segunda de Corintios también nos decía y nos habla de esto. Por eso es que lo podemos comprender. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Está muy claro, somos cartas hechas por el Espíritu del Creador. Jesús lo decía, vosotros sois templos del Dios vivo. Y desde ese lugar y con esa reflexión de que nuestro corazón está hecho con polvo y partículas de las estrellas, con una inteligencia que nadie la ha podido crear. Nadie ha podido hacer un brazo, nadie ha podido hacer un árbol. No hay inteligencia entonces. Con esa reflexión, Berito, si te parece, nos vamos al primer corte del programa y ya volvemos profundizando más de este maravilloso pálpito y cómo se expande en nuestro corazón. No se vayan y recuerden nuestras redes sociales. Ya volvemos. Hola, hola, hola. Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, Tucuy, camino a la transformación. Un corazón puro, una mente llena de Tucuy, cuerpo limpio. Camino a la transformación. Estamos de vuelta aquí en Tucuy, camino a la transformación, y estamos hablando del ritmo del pálpito supremo, de ese que hace que el planeta dé vueltas alrededor del Sol y no se choquen entre sí, de ese pálpito que hace que las aves vuelen y no se choquen entre sí, que hace las olas, que venga el viento, como Jesús le decía. Vosotros sabéis leer las cosas del mundo, pero no sabéis leer las cosas de la naturaleza. El viento va y viene, le dice, pero no sabéis ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, tomando la reflexión de que somos cartas escritas con polvo de las estrellas, porque nuestro espíritu es semejante a ese verbo. Somos leyes, como decías tú, Berito, y esa ley del amor, por eso es que el Padre Eterno hizo todas las cosas. Por amor, por esa cohesión, por esa fuerza de creación. Por eso es que en el corazón de nosotros, ese movimiento que va haciéndose, no es solamente un movimiento de un pálpito únicamente,
ocurre una dimensión de pensamiento. De esa manera es que ese pensamiento se manifiesta. Pero ¿cómo se manifiesta? Si ya dijimos que el Padre Eterno se manifiesta a través de la naturaleza y toda la creación y también de nosotros, pero el Cristo cuando vino a través de Jesús, Él nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es una forma de manifestar entonces esa fuerza crística. Ese pálpito supremo se manifiesta en nosotros a través de nuestras obras. Pero tú también tocabas algo al principio y hablabas del arrepentimiento. Tocaste de cambiar. Bueno, el programa se llama transformación, cambio, una mutación, que es necesaria para este tiempo. Quiere decir de que si nuestro corazón está palpitando, desconectado, atiborrado de fastidio, de enojo, de bronca, debe de pasar al amor, debe de pasar a la unidad, debe de pasar a la comprensión, a la tolerancia. Por ejemplo, es muy simple ver las manifestaciones de Él en nosotros. Para todos ustedes, si alguien fumaba y lo dejaste de hacer, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llamó a ti para dejarlo? Tal vez cuando lo hacías sabías que no estaba bien, que dañaba tu cuerpo. ¿Por qué lo hacías? Pero lo pudiste cambiar. Pero no todo el mundo lo puede hacer y eso está bien, porque hay una comprensión. Pero ¿por qué tú que lo quisiste cambiar, lo hiciste? Con esa fuerza y fortaleza, esa voluntad. ¿Cómo fue que hiciste? Y así hay un montón de gente que ha sacado fuerza de donde no hay, se dice. Pero sí hay un lugar que proviene esa fuerza para cambiar, para que nuestro espíritu cambie. Para que en realidad no es que nuestro espíritu cambie, para que nuestro espíritu se saque los harapos que tenía puestos encima, que no le pertenecen. Allí hay una manifestación entonces. ¿Verdad, Vera? Sí, totalmente. Y bueno, hablaste un montón de cosas que me quedan ahí, varias para, digamos, reflexionando, sobre todo cuando mencionabas lo del sol, porque vos decías que emana una inteligencia a través de esas, como información a través de esas emanaciones, ¿no? Es una información que viene del sol de una inteligencia, ¿sí? Porque uno puede considerar el sol como esa masa así de fuego, pero en realidad hay otra cosa ahí. Sí, desde el 2012, cuando vos lo mencionabas, que ya había un cambio, ¿sí? En la sincronicidad, en ese emanar de ese sol, que algo estaba, digamos, que llegaba a nosotros, que nos tocaba. ¿Y desde qué lugar se hace eso? ¿Por qué traigo esto? Porque así como hablamos de que nos podemos reflejar en la naturaleza, también nos podemos reflejar en esa inteligencia del sol. Porque vuelvo a repetir, de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, nosotros contenemos esos soles en nuestras células, en esas cositas diminutas, que tenemos como más de 72.000 millones. Entonces, contenemos esa fuerza y es a través de esas células que el sol se comunica y nos transmite esa inteligencia. Algo pasa en nosotros, ¿sí? A mí me causa admiración cuando hay personas que dicen, no, me expuse al sol y me dio como un resfrío de sol, lo llaman. Y en realidad yo entiendo desde mi sentir que es más bien una limpieza que hace el sol en nosotros. Esto de ir limpiando el cuerpo, de ir purificándolo de esas cosas que todavía, como bien vos mencionabas, la persona que deja de fumar y toma esa decisión, todavía tiene rezagos, toxinas. Entonces una manera de limpiar es esa exposición al sol que uno hace porque da vida. El sol dicen que da alimento, vitamina D. Entonces, si el sol me da vida, emana inteligencia y está en la naturaleza, ¿cómo toda esa inteligencia no la puedo recibir en mí y transformarla dentro mío, ¿no? Y también tocabas sobre esto de la transformación del arrepentimiento, porque
desde ese tiempo, desde, vamos a decirlo, del 2012, los acontecimientos que van sucediendo no es únicamente que tocan el hombre, sino la naturaleza también se mueve, ¿sí? Hay un movimiento de transformación. Y qué importante es poder conectar con ese movimiento, ya que somos un todo y que todo de alguna manera estamos conectados, poder recibir esa transformación para esto, para conectarnos a ese corazón, a ese palpitar que llevamos por dentro, porque no podemos decir que no, porque es lo que nos da vida. Si ese corazón deja de latir, ¿qué pasa con nosotros? Se acaba la vida. Entonces, poder justamente llegar a ese lugar y empezar a esto, a tomar esa conciencia de lo que es el arrepentimiento, porque vos mencionabas una persona que fumaba y deja de hacerlo. ¿Por qué deja de hacerlo? Porque hay algo en su interior que está comprendiendo que no le hace bien. Hay algo en su interior que está despertando y que tiene que ver con esta sincronicidad del todo, del afuera, ¿sí? Empieza a entrar en una sincronía con la naturaleza, con el universo, con los soles. Está emanando toda esa información, comienza a repercutir en nosotros. Y la única forma de poder conectarnos a eso es a través de ese corazón, de ese sentir. Entonces, ese arrepentimiento, ¿por qué lo toco y lo traigo, no? Porque, bueno, Juan decía que hay que ser humildes y dispuestos, ¿no? El poder reconocer nuestros errores, el poder reconocer, bueno, como vos mencionabas, sí, yo fumaba y me hace mal, bueno, pero ya dejo de hacerlo porque tomé conciencia de que no es bueno para mí. Y también no solo en un trabajo, digamos, individual, sino también en el colectivo, de poder reconocer el error, por ejemplo, con el hermano, si me equivoqué, si hice algo que dañó, también llamar a ese arrepentimiento, que todo va repercutiendo desde ese sentir, ¿sí? Porque no podemos, deberíamos dejar de sentirnos fuera de, porque estamos todos contenidos en un mismo molde. Gracias, Berito. Un mismo molde, de un molde espiritual. La primera de Corintios nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso está allí, pero lejos de un pensamiento religioso. Eso es un libro de investigación, de un mensaje, de una interpretación. Está hablando del amor, está hablando de la sincronicidad que tú hablabas, que mencionabas tú, está hablando de que ese pálpito, ese ritmo del palpitar, ese danzar, para ello ya tendríamos que tocar entonces unos danzantes que iban a venir en estos tiempos finales. Los Hopi, los Maya, los Ugamungulala, los Incas, los Dakota. Apocalipsis 7. Todos ellos hablaban de un danzar, de un cántico nuevo. Parravicini también lo mencionaba, ¿verdad? De una sincronicidad solar, de que estos hombres estaban conectados en su corazón con el Creador. Un danzar de alegría, un danzar de festejo, porque saltarán los unos, correrán los otros, alegría por doquier. ¿Verdad, Vero? Así es. Entonces, fíjate que todo lo que mencionaba a mí me representa vida. Y en toda esa inteligencia de verbo que al principio empezamos a hablar, es vida. Entonces,
esto, ¿no? Conectar con esas cosas sencillas, porque no se trata de buscar en cosas grandiosas o, bueno, como el hombre siempre ha caído en las creencias, en la religión, en venerar dioses que están allá arriba, sino que es poder conectar con esas cosas sencillas, comprender que las escrituras hablan de que hay una inteligencia que llevamos por dentro y, y que como tal la deberíamos usar a nuestro favor. Tenemos toda esa fuerza, toda esa inteligencia de ver, tenemos esa clarividencia, que en algún momento también se menciona como esa fuerza, esa capacidad de pensar con agudeza, ¿no? De sentir con agudeza, cuando uno comprende realmente eh, esa dimensión, ese poderío que habita en nuestro corazón. Porque no solo son los planetas, o no solo es el sol, o no solo la naturaleza que se comunica a través de una sincronicidad, a través de frecuencias. Nuestro corazón también. Por eso suele suceder a veces que pensamos en una persona y esa persona al ratito nos manda un mensaje o nos llama. O también suele pasar que a veces pensamos en alguien y le escribimos y resulta ser que estaba aconteciendo algo. Y qué maravilloso comprender eso, porque ahí es donde empezamos a hacer carne este poder, a vivirlo. Y una vez que nosotros lo comprendemos y lo dimensionamos en nosotros, lo podemos transmitir, lo podemos compartir. Es que es importante entender, Jairo, que nosotros no hablamos por mera palabrería. Nosotros ya venimos haciendo un camino en este conocimiento y lo venimos viviendo. Por eso esta necesidad de compartir toda esta sabiduría, todos estos aprendizajes que hemos tenido nosotros y que los volcamos desde ese lugar, desde esa humildad de decir, hermano, gente, hay algo más maravilloso que estar pensando en esa vaina de tener cosas materiales, bueno, yo no digo de estudiar siempre enriquece el espíritu, ¿no? Pero una cosa distinta es estudiar para el intelecto y otra muy distinta porque quiero ser algo, porque eso va a identificarme el día de mañana. Empezar a conectarnos con eso, con nuestro verdadero origen, con lo que en algún momento en el programa habíamos mencionado, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, si nosotros ya hablamos de que en el principio del verbo, tú también mencionabas de ese pálpito, de ese principio de la creación, pues estaría respondiendo, porque también Jesús nos dice, vosotros sois dioses, y aún mayores cosas que éstas podéis hacer. Vosotros sois templos del Dios vivo. Apocalipsis 2 y 3 menciona los mensajes a las iglesias. Da un mensaje. Eso ha estado siempre allí. De esa manera podemos, siendo que lo que tú tocabas puede ser una pregunta para algunos meramente coloquial, pero realmente es una pregunta de una profundidad descomunal, de un poderío incomprensible, de una fuerza de creación, porque quiere decirte que tu pensamiento, tu mente, tu inteligencia, como si abrieras una botella, se descorcha para que pueda oxigenarse de toda la opresión que tuvo. Entonces tu espíritu, porque si somos espíritus de Dios y el espíritu de Dios mora en vosotros, yo digo, en mi pálpito, yo no voy a fumar más porque eso me hace daño. Y si yo tuve la fuerza de hacer eso y de cambiar, y para mí es un triunfo, por eso él también nos dice en los mensajes a las iglesias, yo conozco tus obras, dice. Él nos conoce de tus batallas y tus luchas. Pero también nos advierte, si nosotros hemos podido tener esa fortaleza de cambiar, de dejar aquello que nos hacía daño físicamente, también en nuestros 5 sentidos y también en nuestra oxigenación de la célula, hay un montón de procesos.
entonces también podemos pasar del odio al amor, para que nuestro pálpito se empiece a sincronizar con la creación, con todo lo insondable que es. Cuando abrazas a alguien, los corazones se funden y se conectan. Cuando escuchas a los pájaros, cuando escuchas el sonido de las aves. Si él en el libro secreto de Juan nos dice, en el capítulo 2, que es inmedible, que es insondable, que ningún ojo puede ver, ¿cómo nosotros vamos a meter en una habitación, en 4 paredes, a aquella creación, aquella fuerza de creación que se ha hecho con nosotros, que nos ha creado a nosotros en su grandeza y gracias a su voluntad? El pálpito de nosotros viene de allí, proviene de allí. Es por eso lo que tú decías. Si nosotros tenemos un gran tesoro y queremos compartirlo, este tesoro queremos repartirlo, ¿cómo lo vamos a guardar y ambicionar para nosotros? Si no es de nosotros, es de todos. Ese pálpito está allí y queremos compartir esto con todos ustedes, con todo el que quiera escuchar, que esté en Colombia, que esté en Perú, en Uruguay, en Chile, en cualquier parte del planeta Tierra, en Europa. Esto es de compartir porque es para todos, para todo el que quiera escuchar. Este es un mensaje de esperanza que va al pálpito, que se sincroniza con el sol, como tú decías, Berito, porque el sol también nos ayuda a la sincronicidad con nuestro pensamiento y nuestro corazón. El corazón también piensa. Tú hablabas de un pálpito, ¿o no les ha pasado? Yo tengo un pálpito. ¡Ay! El corazón está siempre adelante, tiene una claridad, una clarividencia, siempre está adelante, ve antes las cosas, pero para ello debemos de conectarnos con él. Es la única manera, y así nos va a dar ese paso y ese sendero para caminar. ¿Verdad, Berito? Así es, mi hermano, qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir todo esto. Y creo que ahí está la respuesta que vos habías mencionado, esa pregunta de cómo se manifiesta ese pálpito. Cuando uno comprende esto, lo contiene por dentro, pero también lo comparte, lo entrega. Porque si yo veo a mi hermano que se va en una vaina de, no sé, está muy preocupado por, que no sé qué hacer, no me alcanza a fin de mes, y se pierde, qué sé yo, compartir un momento en familia. Y no le vamos a decir, pero mire que lo importante en este momento es que comparta con su familia. Despreocúpese, ya se va a arreglar, eso ya lo va a solucionar. Y empezar a quitarle el peso a esas cosas que nos retrasan, porque eso es lo que últimamente se vive en el mundo, ¿no? Estar sumergido en las preocupaciones, sumergido en ese individualismo que nos termina enfermando realmente, porque esas preocupaciones recaen en el cuerpo y se empieza a sentir el cuerpo, y entonces perdemos de conectarnos con esa inteligencia. Cuando comprendemos esa inteligencia, la reconocemos, también nos podemos sanar, porque le vamos a dar alimento a algo que nos enaltece y no a lo que nos está retrasando o nos sigue rebajando. Entonces, bueno, ya que quedan 7 minutitos y se corta, estamos con el tiempo medido. Invitarlos a esto, a que sigan participando, invitarlos a que puedan comunicarse con nosotros en nuestras redes, en los canales que tenemos habilitados, para que planteen cualquier inquietud. Si quieren, no sé, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que nosotros tocamos y hablamos y tienen sus dudas, estamos abiertos y dispuestos justamente para en lo que vamos aprendiendo y lo que vamos viviendo, también compartirlo con todos los que nos escuchan, con todos los que están presentes y nos acompañan. Así que, mi hermano, agradecer a Más que una Radio por este espacio, porque la verdad que hace señas Jordana, es muy enriquecedor, no solo también para los que nos escuchan, sino para nosotros, de poder compartirlo, de poder manifestar ese amor que vos decís en estos actos sencillos, pequeños, sencillos, pero
que van con mucho amor. Así es, Berito, y dentro de este compartir de pálpito, del ritmo del palpitar del corazón del Padre en nosotros, ese pálpito se expande hasta Córdoba, porque tenemos unos hermanos que van a entregar una conferencia musical, Sanando el Corazón. Miguel Palacios, investigador y músico. Tomás Cumis, investigador y médico. Esta conferencia se dará en Córdoba el 26 de este mes, el sábado 26 a las 19 horas. Biblioteca Popular José Mármol, 25 de mayo y Pueyrredón, Vallehermoso. Están todos invitados. Si sienten en su corazón y estás en Córdoba, claramente, y quieres asistir, la entrada es libre y gratuita. Anda que son dos personas de un gran pálpito, de un gran corazón, que seguramente te van a dar. La música que escuchas acá es de uno de ellos, y ese gran médico que une los dos caminos separados, la ciencia y el espíritu, unidos en un solo eje central de poder y sabiduría. Entonces, yo también me sumo contigo, Vero, a ese agradecimiento a todos ustedes que están allí, a Más que una radio, porque eso es un gran pálpito, más que una radio. Si ven que es muy simple y está en todo lado, es un gran pálpito, por todo lado está, y es una cohesión porque te une, te funde, se atrae. No es la ley de la atracción esa del mundo, es una cohesión de amor. Así que un abrazo grande para todos ustedes, muchas gracias. Recuerda las redes sociales, que estamos en Tucuy, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Síguenos, pero no para tener likes, para que esto se expanda como ese pálpito que queremos, nosotros y otros hermanos. Así que, Berito, muchas gracias por estar acá. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Un saludo muy grande para nuestra hermana Francisca de Chile. Que el Padre Eterno nos bendiga a todos nosotros, a toda la Reina del Sur, a todo este planeta Tierra, que se debe de fundir en una nueva unión, en una nueva manera de pensar, en una nueva vida, porque esa es la esperanza y ese es el nuevo amanecer de una nueva tierra, que renace en estas tierras del sur, en la Reina del Sur, en Sudamérica, en un pálpito que teníamos antes nosotros, los indígenas, todos los mayas, los incas, los hopi, los muiscas. Un gran abrazo para todos ustedes y que ese pálpito sea muy fuerte, vibre muy alto en nuestros corazones, conectado con la creación y la vida, y en el abrazo fuerte de cada hermano, compañero, hijo, amigo, abuelo y nieto que esté al costado. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos y por estar allí. Gracias. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación.